Hola, ¿qué tal? Soy César Rosselló y te doy la bienvenida a este espacio de pausa, de conexión y de mirada profunda sobre lo que significa acompañar en el arte de educar. Ya sea que estés escuchando esto desde tu coche, camino al colegio, desde tu casa mientras tomas un café o simplemente porque algo dentro de ti quiere seguir creciendo, gracias. Gracias por estar aquí y por todo lo que haces cada día, aunque a veces no se vea. Hoy vamos a hablar de educación, pero no solo de enseñar. Vamos a hablar de convivir, de cómo construir espacios donde las personas se sientan vistas, se sientan escuchadas, respetadas, porque al final, educar es mucho más que transmitir contenidos. Es acompañar la transformación de un ser humano. Y déjame que te lleve por un recorrido donde la ciencia, la experiencia y también la emoción se entrelazan para recordarnos algo muy, muy profundo. Que todos, desde donde estamos, podemos ser parte del cambio. Hay unas preguntas que nunca dejan de resonar en mí. Y la primera es, ¿quién soy cuando educo? Y la segunda, ¿qué significa en realidad educar? Y educar no es simplemente transmitir conocimientos ni corregir errores. Educar es acompañar, es sostener, es caminar al lado de otro ser humano mientras se descubre a sí mismo. Para mí educar es como sostener una linterna mientras alguien más cruza un bosque oscuro. Porque tú en realidad no estás indicando el camino, no le llevas de la mano, solamente alumbras para que el otro pueda ver por sí mismo por dónde debe transitar. Y entonces, si educar es acompañar, entonces convivir no se trata de imponer. No es exigir un silencio, no es exigir obediencia sin más. Convivir es respetar. Es compartir el espacio emocional de todos, es saber estar con el otro, incluso cuando el otro está en medio de una tormenta. Mira, déjame que te cuente una vivencia que me marcó profundamente y que quizás a ti también acabe por resonar también. Recuerdo una vez en la que todo esto cobró sentido de alguna manera, ¿no? Un alumno, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, Sebastián, un día estalló en medio de clase. Golpeó la mesa y gritó con una rabia que, cortaba el aire. Y es que a ti no te importa lo que sentimos. Solo quieres que nos portemos bien. Claro, esas palabras me hicieron sentir una punzada fuerte en el pecho, ¿no? Pero observé dentro de ese estado de shock en el que me dejaron esas palabras, que algo en su mirada me pidió algo más que una respuesta. Me pareció que me estaba pidiendo presencia. Así que le pedí al resto de la clase que continuara con una actividad en silencio, mientras me acerqué a él y le pedí que por favor saliera al pasillo para hablar con él en privado. Me agaché a su altura y le dije con calma: a ver, Sebastián, quizá tengas razón y por eso ahora mismo estoy dispuesto a escucharte. No voy a regañarte, solo quiero entender qué te pasa. Mira, parece que cuando dije la palabra entender, parece como si un sacacorchos estuviera extrayendo de dentro de él un conjunto de lágrimas, porque me empezó a hablar de su casa, de su padre, de sus miedos, de esa rabia que no sabía dónde dejarla
dónde ponerla, hacia dónde proyectarla. Y entonces entendí algo importante en ese momento, ¿no? Entendí que no se puede enseñar a convivir si no estamos dispuestos a convivir también con el dolor del otro. Y claro, aquí la pregunta que te surge es, ¿y entonces cómo se aprende a convivir? Porque está muy bien escribir normas en la pared, que bueno, es una forma ideal para empezar, ¿no? Pues es una forma de visibilizar acuerdos, de recordarnos a todos lo que queremos construir juntos, pero yo creo que no basta solo con eso. Yo creo que hace falta también que esas normas estén presentes en nuestras actitudes, ¿no? En nuestras miradas, en nuestras respuestas. Y lo importante es que no se queden solo en el papel, que se plasmen también en el día a día y que se vivan con coherencia. Porque, bueno, convengamos que la convivencia auténtica no es la ausencia de conflictos, sino que es la capacidad de reconocer en otra persona como algo legítimo, incluso cuando piensa distinto, o cuando siente distinto, o cuando actúa distinto a mí. Pero reconocemos y validamos lo que la otra persona está transmitiendo. Porque la neurociencia nos enseña que nuestro cerebro es un órgano profundamente social. Tenemos las neuronas espejos que nos permiten sentir pues, lo que sienten otras personas como si fuéramos la otra persona, ¿no? Pero esto no ocurre siempre. Esto solamente ocurre cuando hay presencia, no cuando estamos en piloto automático, cosa que ocurre muchas veces. Cuando educamos desde el miedo, el cerebro interpreta pues peligro. Y entonces activa una estructura llamada la amígdala que hace desencadenar respuestas de lucha, respuestas de huida, de bloqueo. Y esto claramente dificulta la comprensión, dificulta la empatía y, por supuesto, y por ende, la apertura al aprendizaje. Por eso, convivir no es solo una habilidad, es una práctica diaria, pero que debe ser de elección consciente, debe de ser elegido conscientemente. Y para ello, pues vamos a necesitar al menos estos 3 pilares que vayan a sostener nuestra tarea de educar. El primero se llama la inteligencia intrapersonal, que es la que nos permite reconocer lo que sentimos, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño identifica él mismo que está frustrado y es capaz de pedir unos minutos para calmarse, en lugar de hacer un espamento, una reacción desproporcionada, en ese caso, si hemos conseguido que el niño pueda identificar esto, ya está desarrollando este tipo de inteligencia. Y podemos ayudarle preguntando de lo siguiente: ¿dónde lo sientes en el cuerpo? Incluso, ¿qué nombre le pondrías a esta emoción? Otro de los pilares importantes para mí es el desarrollo de la inteligencia interpersonal, ¿no? Que es la que nos permite conectar con otros sin emitir juicios. Y esa es una de las más difíciles. Es una capacidad que aparece cuando un alumno, pues por ejemplo, ve que un compañero se ha equivocado y en lugar de burlarse, trata de empatizar con él y le dice: bueno, déjame ayudarte, estoy aquí, si necesitas hablar. Y todo esto no es fácil cultivarlo en el aula. Pero bueno, hay ciertas dinámicas de empatía, los trabajos cooperativos, mantener conversaciones honestas. Y digo honestas porque en realidad las emociones surgen creando puentes, creando lazos, cuando hay honestidad, cuando hay un interés genuino realmente en conocer qué está pasando o por lo que está pasando la otra persona, ¿no?
Y un pilar fundamental no tiene nada que ver con inteligencia ni interpersonal ni intrapersonal, como he dicho antes, sino proviene de esa frase de predicar con el ejemplo. Porque cuando uno está transmitiendo valores, los valores se enseñan con lo que hacemos, no solo con lo que decimos. Un ejemplo claro sería que si, por ejemplo, un docente habla de respeto en el aula, pero está al mismo tiempo ridiculizando a un alumno frente al grupo, el mensaje se está contradiciendo. Pero si ese mismo docente escucha con paciencia, reconoce el esfuerzo y actúa con coherencia, entonces se está educando desde el ejemplo. Porque los valores no se pueden imponer. Los valores se contagian. Y en la adolescencia y en la etapa de la infancia, donde el cerebro pues, se está reestructurando, está buscando sentido también a la vida, ¿no? El ejemplo del adulto pesa, créeme, más que 1000 discursos. Como decía alguien sabiamente, ¿no? Tus valores gritan tan fuerte que no escucho lo que dices. Pues así es. Y por eso cuando un adolescente o un alumno desafía a un docente o a un adulto, en realidad no está queriendo rompernos. Está queriendo ver si somos auténticos o somos de verdad. Y ahora déjame darte algunas claves prácticas, ¿no?, que permitan esta transformación que estamos buscando. A la hora de conocer qué es la convivencia, es necesario que la definamos juntos, ¿no? Al menos en el aula. Y déjame pintarte una escena. Imagina una clase de tutoría en la que el profesor pues, está dibujando una casa bastante grande en la pizarra. Y lanza la siguiente pregunta basada sobre este contexto, ¿no? Dice el profesor: bueno, vamos a vivir todos en esta casa durante un año. Y la pregunta que os lanzo es la siguiente: ¿qué necesitamos para que sea un buen lugar para todos? Dejamos tiempo y vemos que de repente pues, bueno, las manos empiezan a levantar y las palabras empiezan a fluir. Y salen cosas como respeto, escucha, confianza. Alguno dice humor también. Y poco a poco ya no solo se habla de normas, sino de deseos que compartimos todos. Y entonces sucede algo hermoso, que se deja de imponer y se empieza a construir conjuntamente la convivencia. Y es eso lo que significa convivir desde una conciencia colectiva, ¿no? Otra clave práctica para esta transformación educativa es abordar los conflictos desde la calma. Porque los conflictos no avisan. Los conflictos irrumpen sin más. Entonces imagina a ese alumno que interrumpe de forma reiterada, ¿no? La tensión se empieza a palpar, pero ese maestro entrenado no va a reaccionar espontáneamente. Va a respirar, se va a detener un instante y se va a decir a sí mismo: voy a tomarme un momento para pensar cómo hablar con este chico de la mejor manera. Y entonces se va a acercar, no con la intención de juzgar, sino con un auténtico deseo de comprender. Y le va a decir: ¿qué está pasando contigo hoy? En el momento en que resuenen estas palabras en la otra persona, le vas a hacer entender de que hoy su actitud es distinta a la de otros momentos, con lo cual estamos validando que en otros momentos sí sabe hacerlo bien, pero hoy te estoy preguntando porque me interesa. Y quizá lo que podría haber sido un enfrentamiento se transforma en un puente de conexión, porque cuando uno se siente escuchado, baja a la defensa y entonces surge algo maravilloso, que empieza la comunicación y por consecuencia el aprendizaje. También
es interesante, por ejemplo, construir normas, ¿no? Las normas nos ayudan porque son directrices claras, ¿verdad?, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Voy a darte un ejemplo que me pareció hermoso. Esto ocurrió en un aula de primaria, ¿no? El docente propuso a los alumnos crear las 5 normas de oro, ¿no? Con todo el misterio que eso conlleva, ¿no? Y no se trataba de copiar una lista que ya estuviera hecha, sino de descubrir juntos qué necesitaban para convivir en esa clase en armonía, ¿no? Y aparecieron frases interesantes, como por ejemplo, escuchar cuando alguien habla o ayudar cuando alguien lo necesita. Todo esto se escribe en grande, se decora con colores, incluso si quieren podemos formalizarlo con que cada uno firme, dejando constancia, ¿no?, del compromiso, ¿no?, de aceptar esas normas. Pero lo bueno es que esas normas se convierten en las normas de ese colectivo. Son acuerdos vivos, no son mandatos impuestos, sino pactos que tienen sentido. Por supuesto, otra de las claves es que debemos eliminar toda forma de violencia, incluso la sutil, la que no parece violencia pero que lo es, porque en realidad no toda violencia hace ruido. A veces se esconde en una risa burlona o en una mirada que excluye, o un niño que jamás es elegido para formar equipos. Y un buen profesor, un buen maestro, un buen educador, no solo corrige lo que es evidente, también tiene ese sexto sentido para detectar lo invisible. Y en lugar de decir, eso está mal, puede decir, esto necesita una vuelta más. Y con pequeñas frases como estas cambiamos no solo el comportamiento, sino también la percepción de valor y pertenencia del grupo, ¿no? Y eso, en el fondo, es sembrar la paz, ¿no? También es muy interesante como estrategia revisar pues nuestra metodología de enseñanza y también de evaluación, ¿no?, como docentes. Déjame proponerte otra perspectiva, otra mirada quizá, ¿no? ¿Y si evaluar no fuera clasificar, sino revelar talentos? Me explico. En vez de pedir solo un examen, el profesor puede proponer una maqueta, un podcast o una representación teatral. Y de repente, ese alumno que nunca levanta la mano, de repente brilla explicando con sus manos, con su voz, con su creatividad, con su arte. Es decir, evaluar de forma diversa no es un capricho pedagógico, es justicia educativa e inclusiva. Es decirle a cada niño que hay un lugar para ti aquí. Y tu forma de aprender y de expresarte también vale. Entonces, bueno, una cultura de aula donde se respira respeto y colaboración no es impuesta. Esa cultura no es impuesta, es algo que se cultiva paso a paso con la voz de todos. Y surge cuando las decisiones se toman desde el diálogo, cuando las normas nacen de ese sentir colectivo y se viven con coherencia. Y ahí es donde realmente la convivencia en el aula se vuelve real y transformadora. Y en el centro de todo esto, estás tú. Ya seas docente, o seas madre, o seas padre, acompañando desde el aula o acompañando desde casa. Porque tú también eres faro, eres guía, eres una presencia que deja huella. Por lo tanto, no dejes que nadie apague tus ganas de educar, ¿de acuerdo? Ni que la rutina pueda apagar esa luz de esa linterna de la que hablábamos al principio, ni que el ruido de afuera nuble la certeza de tu vocación, ya sea que acompañes desde un aula o desde un hogar. Porque educar no es solo enseñar, es inspirar, es convocar a otros a ser
más humanos. Por lo tanto, disfruta, comprométete, sigue sembrando y nunca olvides, porque estás formando parte de la solución. Y gracias entonces por acompañarme en este recorrido. Y si algo de lo que has escuchado hoy te ha despertado algo en ti, bien sea una pregunta, un recuerdo o una emoción, pues entonces ha valido la pena. Te invito a seguir caminando juntos en comunidad, con la mirada puesta en lo que de verdad transforma, que es la presencia, la coherencia y el amor con el que educamos. Hasta el próximo encuentro y recuerda, lo que haces importa, y importa mucho más de lo que a veces te permites ver. Hasta la próxima.